7 actividades de lectura creativa. ¡Vamos con ello! Muchas veces nos encontramos con que nuestros peques no están lo suficientemente motivados para la lectura, a veces también porque no están preparados para ello. Por eso vamos a ver 7 actividades que os pueden venir muy bien para hacer con vuestros peques en casa o en clase, que están practicando la lectura, no lo están haciendo de una manera tan monótona, les llama mucho la atención y así van a poder disfrutar más. Acordaros también de que tenéis por aquí el enlace al curso gratuito de cómo enseñar a vuestro peque a leer y a escribir. Ya sabéis que nos podemos ver en mis otras redes sociales, en Instagram, Educa en Positivo con Jessica Casado, y ahí me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Vamos con la primera actividad. Se trata de una lectura con formas. Podéis buscar en internet imágenes como las que os voy a mostrar ahora, o podéis crear las vuestras propias. Incluso los peques, si son ya un poquito más mayores, pueden hacerlo ellos mismos y les encanta. Si por ejemplo estamos en una clase o en casa con varios hermanos, luego se lo pueden intercalar para leer lo que ha escrito la otra persona. Os pongo ejemplos. Como veis, aquí tenemos una lectura que sería con forma de gato, pues ellos únicamente tienen que ir leyéndola. La siguiente que estamos viendo ahora sería en forma de corazón, entonces pues ellos pueden ir o bien girando el papel para ir leyéndolo, o intentar leerlo sin girar el papel, lo que vosotros queráis. Y la última sería un barquito, y también tiene sus olas con palabras escritas. Como veis, se pueden hacer las formas que queráis, ya os digo que las pueden elaborar ellos o las podéis buscar, y están leyendo pero de una forma distinta y entretenida, y además están entrenando sus movimientos oculares, que son muy importantes para conseguir velocidad lectora. Vamos con la actividad número 2. Esta consiste en buscar cuentos que no son lineales, sino que según vas pasando las páginas te van diciendo: si quieres que la historia siga por aquí, vete a la página no sé qué, y si quieres que la historia siga de este modo, vete a la página no sé cuánto. O simplemente de sorpresa te dicen: elige una de estas 2 páginas y te vas a ver cómo sigue la historia. Entonces no es una lectura tan lineal, te da opción a elegir, y eso les gusta mucho porque se sienten protagonistas de ese cuento y van creando su propia historia, y además pueden releerlo, darle un final, darle otro, etc. Y también pueden crear ellos sus propias historias así. Así que os animo a este tipo de lecturas porque les gusta mucho. Tercera actividad. Para ella necesitamos una bolsa o una caja en la que vamos a meter papelitos con distintos personajes, personas famosas, acentos, lo que queramos trabajar. Y lo único que va a consistir esta actividad es en coger un cuento, una lectura que ellos quieran, sacar un papelito, y cuando les toque leer, tienen que leer haciendo que son esa persona, ese personaje, que tienen ese acento. A veces, si estamos en alguna clase, a algún niño le puede dar un poco de vergüenza, pero finalmente ven que todos participan, se van quitando esos nervios y les gusta muchísimo. Por ejemplo, podemos poner un acento que sea mexicano, podemos hacer personajes de dibujos animados, podemos hacer personajes que conozcan ellos de alguna serie o algo que les guste. Podemos hacer simplemente que es un bebé, un padre, una madre y un abuelo, y que tengan que interiorizar ese personaje y leer el fragmento del cuento que les toque haciendo como si son esa persona. Cuarta actividad, y esta es muy creativa. Tenemos que coger lecturas que pueden ser o bien obras de teatro o otro tipo de lecturas en las que realmente haya muchos diálogos y se hagan muchas preguntas a los personajes. Y entonces uno de los niños o niñas va a ser ese personaje y vamos a ir leyendo. Nosotros, por ejemplo, podemos ser los narradores y vamos leyendo todo, y cuando en el cuento o en la lectura le hacen una pregunta a ese personaje, antes de leer la respuesta que da el propio cuento, se lo vamos a preguntar a este niño o niña que es el que ha cogido el rol de ese personaje. Por ejemplo, Pepito iba un día caminando por el bosque y de repente se encontró con un árbol gigante caído en medio del camino, y Pepito pensó, y en el cuento os pondrá qué es lo que ha pensado Pepito, pero antes de leerlo le preguntamos a ese niño o esa niña: Pepito, ¿qué has pensado? Y entonces lo que vamos haciendo es crear una historia totalmente paralela a la que viene en el libro. Incluso si queremos, puede ir algún compañero de clase o nosotros, o en casa, si lo estamos haciendo, ir escribiendo esta historia paralela. Y finalmente tendremos otro cuento, otra historia totalmente nueva. Y de este modo estaríamos trabajando tanto la lectura como la escritura creativa, las dos cosas. Incluso si queremos también, podemos que finalmente luego se ilustre ese cuento, le podemos dibujar. Entonces estamos trabajando de una manera interdisciplinar muy bonita y que les gusta mucho, y crean su propio cuento. Vamos con la quinta
quinta actividad, pero acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Y por favor, comparte este vídeo con todas las madres o padres que se te ocurran o con todos esos profes que les van a sacar mucho partido en sus clases. Pues bien, la quinta actividad consiste en coger un texto, partirle o dividirle en párrafos y después se lo vamos a dar a los niños de manera desordenada, descolocada. Este ejercicio, esta actividad solemos encontrarla mucho en los exámenes de lenguas extranjeras, por ejemplo de inglés, en el que hay párrafos y faltan párrafos que hay que colocar o están todos desordenados y hay que ordenarlos para formar una historia. Pero no se suele trabajar mucho en nuestra propia lengua, cuando es una actividad muy completa, ya que tienen que leer, tienen que comprender lo que han leído, tienen que pensar en una secuencia lógica, tienen que ver qué puede faltar y una vez que lo hayan ordenado lo podemos leer y preguntarles para que hagan un ejercicio de reflexión, de metacognición, de ver cómo han llegado a ese resultado, si lo han hecho por el contexto general de la historia, por cómo sucedían los hechos, si han encontrado palabras o conectores exactos que les han ayudado, como había una vez y lo colocan al principio o finalmente o al final lo que ocurrió, y así ellos mismos van sacando y deduciendo las estructuras de los textos. También podemos hacerlo que falte algún párrafo y que se lo tengan que inventar, pero esto ya para niños más mayores. Sexta actividad. Acuérdate que puedes acceder al curso online más completo para padres y madres donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el día a día, las peleas entre hermanos, las rabietas, cuando no se quiere ir a dormir, la hora de lavarse los dientes, la hora de la ducha, cuando vamos a un supermercado o a un restaurante y nos lían unas gordas. Bueno, todo lo tenéis en el curso Educa en Positivo, que es el curso online más completo para padres. Os dejo aquí el enlace por si queréis acceder a él. Esta va a ser una mezcla entre lectura creativa y también escritura creativa, o si no lo queremos escribir, lo haremos de manera oral. Consiste en coger o bien un título de un cuento que ya exista o que nos inventemos nosotros, mejor si existe, para luego hacer la actividad más completa que os lo voy a contar al final, y o bien partir de este título solo o también de alguno de los párrafos del cuento, que pueden ser los dos primeros o pueden ser dos párrafos aleatorios que cojamos a lo largo de todo el cuento. Entonces leeremos o bien el título y los dos párrafos iniciales o otros que cojamos, y consiste en que después los niños completen esta historia como creen que finaliza o como creen ellos que puede ser dicha historia o dicho cuento. Una vez que han terminado, ya sea de manera oral o escrita, vamos a leer el verdadero cuento, el inicial, el original, y vamos a comparar, vamos a ver si habíamos acertado lo que ocurre en el cuento. Vamos a ver si nos gusta más la versión inicial del cuento o la nuestra. Vamos a ver si mejoraríamos el cuento original con algo o el nuestro. Y así tenemos dos historias paralelas y podemos ir haciendo y estableciendo comparaciones en base a lo que queramos trabajar. La séptima y última actividad, acordaos de suscribiros, de darle a la campanita para no perderle nada y de compartir este vídeo, por favor. No es una actividad inventada, es algo que ya está y que tenemos en los libros, pero es algo que les motiva mucho y les gusta mucho, sobre todo a los niños de 6 y 7 añitos que están empezando a leer. Y consiste en o bien buscar obras de teatro o buscar lecturas que tienen caritas de colores, que cada carita va a ser un personaje y que asociamos a un niño. Todos quieren leer y participar, incluso los que les gusta menos la lectura o todavía tienen alguna dificultad, les encantan este tipo de lecturas, así que os lo recomiendo muchísimo. Consistiría en asociar a cada niño un personaje o una carita de colores y que cuando les toque leer, que además son frases cortas, participan muchos niños, interactúan mucho, pues todo esto les motiva. Os enseño aquí una imagen de cómo sería para que os hagáis una idea y lo podáis buscar y encontrar, o incluso podéis crear las vuestras propias. Y es más, después de leerlo una y varias veces, porque todos quieren hacerlo, todos quieren participar, lo podemos incluso representar o teatralizar. Como son frases tan cortas, se las pueden aprender, memorizar y podemos representarlo delante del resto de los niños. Como veis, son actividades muy sencillas, muy motivadoras, podemos adaptarlas a distintas edades, a distintos grupos de niños, más numerosos, menos numerosos, pero que os pueden ayudar mucho para que los peques estén más motivados de cara a la lectura. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya sabéis que os leo en los comentarios. Os mando como siempre un besazo y muchísimo ánimo.